Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Vivir Sin Filtro Podcast. Por aquí les saluda Osmani Y Yania. y queremos darle gracias, como habíamos comentado en el episodio anterior, queríamos darle las gracias a toda la gente que ha estado escribiendo, que ha estado pendiente del video y le damos las gracias, les queremos dar las gracias a Crislin Meneses, que ha estado por ahí escribiendo, a Elizabeth, a José, a Hermelinda también, que por ahí nos ha estado comentando, a Nekane también, muchas gracias, y a Karina. Recuerden siempre seguir escribiendo por ahí, coméntenos qué les parece el tema, cómo se sienten identificadas e identificados, o qué temas quieren que tratemos, y por ahí vamos a estar pendientes de todo. Bueno, ustedes incluso lo podrán ver ahora mismo. Lo que estábamos hablando, lo que empezamos hablando en el tema anterior fue un poco de los apegos. Entonces, si querés recordar un poquito de lo que estábamos hablando o los 3 ejemplos que pusiste. Sí, vamos a intentar también refocalizarlo porque nos dejaron algunas impresiones por otras redes sociales. Y vamos a dar como una ejemplificación, o sea, un ejemplo para los 3 tipos de apegos, nombrándolos. Bueno, otra cosa antes de que se me olvide, recuerden que también nosotros tenemos Instagram, están ahí los enlaces a las redes, tenemos Instagram, TikTok. Estamos en TikTok y también tenemos un canal de difusión en WhatsApp. Ya dentro de poco se los compartiremos a todos y todas. Y en el canal de difusión de WhatsApp vamos a poner los videos. Cuando vayamos publicando los videos van a salir ahí para que ustedes lo puedan ver o desde WhatsApp mismo o que vayan a YouTube. Y así nos ayudan mucho para crecer sobre todo. Sí, también vamos a intentar dejarles por ahí algunas notitas y algunos textos escritos por si en cualquier momentito, en vez de volver a ver todo el video, aunque véanselo las veces que quieran, sí, mejor, completo, y si no, en algún momentito puntual que quieras comentárselo a otra persona, mira, hay este canal tal, si se te olvida más o menos de qué va la cosa, pues ahí vamos a dejar notitas escritas, también como tipo recordatorios, ¿no? Que a veces tenés un día y de repente ves alguna nota escrita y ya como que te aterriza. Eso es. Entonces en el video anterior estábamos hablando de los apegos y pusimos 3 casos. Si los podemos, no sé si los podemos retomar o querés que arranquemos con ejemplos más concretos o ejemplos diferentes, tal vez para que la gente entienda de otra manera. Sí, estuve pensando que lo hablamos como cuando lo aprendes de niño, ¿no? Sí. Entonces me gustaría también hacer un ejemplo cortito de cómo podemos vivir o cómo nos puede esto perjudicar, digámoslo de alguna manera, en nuestras relaciones como adultos. Para recordarlo, por así decirlo, habíamos tocado 3 apegos. El primero era... Ansioso. El segundo... Evitativo. Y el tercero... Ambivalente o desorganizado. Que es como la mezcla, más o menos. Para retomar y puntualizar. Sí, y no se nos olvide también que tocamos el último, que es el tipo de apego seguro, que es como el que recomendaríamos o el que desearíamos todos poder lograr relacionarnos con este tipo de apego, que es un apego basado en la confianza. Bueno, si querés, antes de empezar o ejemplificar los apegos, no sé si lo tocamos de esta manera, ¿cómo pueden influir los apegos en la manera en que yo me relacione? O cómo, porque sí, tocaste el tema de cuando somos niños, cuando somos niñas, estamos pequeñas y así, pero ¿cómo puede influir ese apego en la forma en que yo, Osmani adulto, me relacione con las personas, en la forma en que yo reacciono, o en la forma de entablar una relación con alguien? Bueno, el ejemplo en sí es en el aspecto amoroso. Poniendo el ejemplo de que estás empezando a conocer a una persona, empezando como esa fase de enamoramiento y ponele que lleven 3 semanas saliendo. Entonces, en esas 3 semanas saliendo, pues han tenido cita, obviamente, ¿no? Al principio lo que quieres es ir quedando mucho, viéndote, van al cine, tal. Entonces, si yo tengo apego ansioso y vos, por ejemplo, tenés apego evitativo, que ojo, esto a nivel de cultura o a nivel social es muy visto de esa manera, que la mayoría de las mujeres se piensa que tienen apego ansioso y los hombres evitativos. Eso vamos a ver el día de hoy, que viene un poco también de cómo nos desarrollamos a nivel de la inteligencia emocional y que tiene un poquito una base ahí biológica, por decirlo así.
Sí, cómo interpretamos y luego cómo vamos cogiendo roles. Eso es. ¿No? Entonces, si yo tengo apego ansioso y a lo mejor vos Tengo apego evitativo. evitativo y vos no me has escrito porque estás pensando que a lo mejor no te vas a enamorar mucho y vas a intentar estar viendo de lejos cómo va la situación o necesitas como ese espacio o no sabes expresar un poco esas emociones que estás sintiendo y entonces decís, quiero evitar a toda costa esto que estoy sintiendo, no sé cómo expresarlo y la manera como lo expresas es alejándote. Sí. Y yo con mi apego ansioso veo que ya me habías comentado que tenías que estar trabajando o haciendo alguna actividad X, te mando un mensaje de texto y estoy pensando, le mandé un mensaje de texto, ¿será que hice algo malo? ¿Será que no le dije algo? ¿Será que le llamo? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no me contesta? Y empieza ahí un poquito esa angustia, ese temor de me va a dejar. O te empiezas a comer la cabeza con eso. Y me empiezo a comer la cabeza y han pasado 3 minutos sí. en los que vos no me contestaste porque estás ocupado o lo que sea. Entonces, ahí va un poquito el juego de roles, de decir ahí como que nos desenvolveríamos en esa situación un poco de esa manera. Y en el caso de que fuese el apego desorganizado, sí, sería como la mezcla de los dos, ¿no? No me ha respondido el mensaje, yo mejor la bloqueo. Tienes como el, ¿sabes? Ay, no sí, me ha respondido el mensaje, no voy a permitir que esta persona me lastime, mejor me voy. Y luego puede pensar, no, mejor la desbloqueo por si me quiere escribir o le mando un mensaje, está como ahí, ¿no? Incluso puede llegar a cuando ya se anime a escribir ese mensaje, que sea quizás de alguna manera agresiva. Ya lo comentamos en el video anterior, que generalmente este tipo de apego ambivalente suele venir desencadenado porque hubieron cierto tipo de situaciones en la infancia que te tienen así, ¿no? Como no sabes qué va a pasar con esta situación, entonces como yo no sé qué va a pasar con esta situación, mejor me aparto, mejor me voy. Entonces, la manera correcta, o bueno, no correcta ni incorrecta porque según se vea, pero lo ideal sería de que yo te mando el mensaje y bueno, como ya me habías comentado que estás trabajando y tal, estarás ocupado, a lo mejor te surgió algo, lo que sea. Ojalá que haya comido, que le esté yendo bien en el día. Ya cuando nos veamos, la próxima vez que nos veamos, cuántas cosas tendrá que contarme y cuántas cosas le contaré yo, ¿no? O sea, como con esa independencia de decir, así como yo estoy haciendo mis cosas, enfócate en vos, él también o ella estará haciendo sus cosas y ya vendrá. Sí. ¿No? Una relación independiente, esa relación como de sí vamos a compartir este vínculo porque queremos compartir este vínculo, pero también dejando ese espacio de vos haces tus propias cosas, tenés tu propio espacio, respirás y yo por mi lado también. Entonces es un poco el tema de los apegos. Hoy justamente vamos a iniciar con el tema de la inteligencia emocional sí. Y ahí vamos a ligar un poquito este tema anterior y cómo nos afecta o cómo nos podría beneficiar el poder conocer un poquito mejor acerca de la inteligencia emocional. Sí. La importancia de estos temas que queremos compartir con ustedes es para que cada uno se vaya situando. A veces no tenemos el tiempo o quizás no le damos la importancia que es la adecuada para el conocernos, el saber qué es lo que me pasa, por qué me pasa esto que me pasa, por qué reacciono así, por qué me relaciono así con amigos, con personas. Y cómo puedo, si es que quiero, mejorar eso, porque hay que partir de eso. Lo que decía Yani y nos comentaba con respecto a los sexos y así, es que, hay varios estudios que indican en que las personas, o que se marca mucho en la infancia, el aspecto de niñas y niños. Por ejemplo, a una cierta edad de los 3 años, casi tenemos el 50 y 50% de porcentaje de amigos niños y de amigos niñas, por decirlo así. Piensen ustedes en su infancia y digan, cuando tenga 3 años es complicado, pero cuando tenía 3 años, ¿cuántos amiguitos o amiguitas recuerdan que tenían? Más o menos equilibrado. Cuando la edad sube a 5 o 7 años, el porcentaje se reduce casi al 20%, 80%. Es decir, si yo soy niño,
el 80% de mis amigos son niños y quizás un 20% sean niñas. Y el caso contrario, ¿verdad? Y cuando eso se aumenta, casi el 100% pasan a ser del mismo sexo. Y entonces o tiende a pasar de dos maneras. Por una parte, las relaciones o los padres, ustedes mismos si son padres nos pueden contar por ahí, a las niñas cuando les leemos cuentos, cuando estamos con ellas, cuando las acompañamos, les tendemos a contar cuentos o a compartir cosas de que las inviten a ser más abiertas emocionalmente, a compartir sus sentimientos, a hablar desde este punto de vista. Y cuando lo trabajamos los cuentos con los niños, se tiende a ser más como, no cerrado, pero no sé cómo explicarlo. También el tipo de cuentos que escogemos para uno y para otro. Eso es. Y entonces tiende a pasar una cosa, no estamos generalizando y no queremos generalizar, pero estamos hablando de estudios que se han hecho, varios estudios, y tiende a pasar de que en la adolescencia, más o menos en ese periodo, ya estamos, que relacionalmente nos empezamos otra vez a encontrar con más chicas, si yo soy chico, más chicas, o puede tender otra vez a igualarse un poquito un poquito también ya por el interés ya de entablar relaciones amorosas o sentimentales. Entonces, ¿qué pasa en este momento? De que al encontrarnos, como nos hemos acostumbrado, se ha tendido a tener esas relaciones así, las mujeres se tratan de unir más en grupo. Imagínense ustedes, y les pongo una situación concreta. Ustedes en su escuela jugando lo que estaban jugando a la edad de 14 años. Si una persona se cae o una de sus amigas se cae, van a tender a pasar dos cosas. Por una parte, la mayoría de mujeres van a donde esa amiga decirle, está bien, ¿qué te pasa? No te preocupes, todo está bien, y la acompañan. Pero si es un hombre, lo normal que pasa es decir, levántate, no te pasó nada. O el hombre es el primero que dice, no me pasó nada, sigamos. Sí. Aunque le haya dolido. O se aparta y deja que sigan jugando y aquí no pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no necesariamente, y repito, no estamos generalizando ni queremos generalizar, pero las mujeres como que se preparan de alguna manera o están más preparadas para compartir y trabajar las cosas emocionales, expresarlo más, compartirlo más, hablarlo más, y los hombres como que se acostumbran, o no sé si está bien dicho, a me cierro más, o no muestro mi vulnerabilidad más, no me quiero mostrar, porque para mí eso es como el solucionar mi problema es no mostrarlo. Sí. Y lo trabajo yo y Tiene me lo que como ver yo. con la independencia también. O sea, desde pequeño te están diciendo, vos podés solo, vestite solo. Bueno, las niñas también algunas veces, pero la mayoría de veces es como, vos sos el que va a lidiar con esta sociedad de alguna manera. No te lo dicen así, pero si hay 3 hermanas en la casa y hay un niño, el hombre de la casa es el niño, aunque el niño sea menor. Sí. ¿Sabe? Entonces, esa responsabilidad de alguna manera vos ya la tenés. A eso sumale la ingenuidad de no saber expresar una emoción. Entonces, ahí viene un poco lo que vos decís, ¿no? Según como sea, yo voy a decir lo que me toca o lo que se espera de mí ante esta situación. Eso es. Y actuar de esa manera. Entonces, eso, a ver, no sé si lo entendieron así, pero por decirlo de alguna manera, se tiende a pensar o se tiende a ver que en una relación, imagínense matrimonial, el que tiene o el que suele tener el apego o el apego evitativo es el hombre, porque es el que evita todo, es el que no me hables de las cosas, voy a pensar o lo que sea y voy a huir. Sí. Y la mujer es la que quiere hablar de las cosas, la que quiere tocar el tema, la que quiere hablar de los problemas o de las situaciones, y el hombre es como no, espera, dame tiempo. Eso es lo que se tiende a ver. Repito, no generalizamos. Hay hombres que en la mayoría de los casos. Eso es, pero hay hombres que será el hombre el que dice, no, si yo soy el que intento hablar los temas, las situaciones que tenemos donde chocamos en la pareja para hablar, y es la mujer la que me dice, no. Entonces, no generalizamos, pero es lo que se tiende a ver. Sí, esto que estamos compartiendo es un poco a nivel social, cultural, influye muchísimo. Tiene que ver con el tipo de educación, acompañamiento que hayas tenido. Volvemos a lo mismo que estábamos comentando en el video anterior. Tiene mucha influencia en cómo te van diciendo que tenés que expresar
tus emociones. Incluso muchas veces, como ya lo estabas diciendo vos, ni siquiera nadie te dice expresarlo de esta manera o no lo expreses de tal manera. Simple y sencillamente a vos te toca eso. Los niños, ¿qué se podría decir que juegos escogen? Ahí te influye mucho en cómo vos vas a aprender a desenvolverte emocionalmente. Porque si en tu juego el rol tuyo es salvarme, vos tenés que estar siempre bien para poderme salvar. Tenés que tener esa fuerza para vos poderme salvar. Entonces, muchas veces hay parejas que el hombre siempre está evitando el conflicto y la manera de evitar es: si no te sentís bien conmigo, lo dejamos. O si no te sentís bien conmigo, buscate otra persona. Entonces, eso es parte del apego evitativo. Y claro, puede desarrollar en la otra persona, si tiene apego ansioso, en decir, voy a hacer todo para que no me deje, o qué hago para que no me deje, y estás con aquella angustia y estás viviéndolo de esa manera. Hoy, en el tema de hoy, que vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional, lo vamos a tocar también desde esta perspectiva que estás planteando. Bueno, y hablando un poco de esto de los apegos, a mí me surge la pregunta, que quizás ustedes también se preguntarán. Entonces, si yo tengo un apego ansioso o tengo un apego evitativo, ¿puedo cambiar de apego? ¿O cómo puedo mejorar? Y después, si se puede, vamos a enlazar esto con la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué dirías vos? ¿Se puede cambiar de apego? ¿O se puede no es mejorar, pero entiéndame la palabra? Ya ha compartido que a lo que se debería trabajar es hacia el apego seguro. Ya vamos a explicar un poquito más en profundidad que eso, pero si yo, Manny Pérez, tengo apego evitativo, yo digo, mira, dame mi tiempo, yo necesito respirar las cosas, a mí no me presioné, o viene un problema, déjenme, yo no me molesten, que ya lo voy a ver, puedo mejorar o puedo avanzar, no sé cómo decirlo, hacia un apego seguro, o se puede cambiar. Sí, a ver, la palabra cambiar quizá en este sentido es como de a poquitos. O sea, lo primero y lo más fundamental yo siempre creo que es la comunicación. Entonces, el aprender vos a comunicar cómo te estás sintiendo es un paso gigante, aunque vos lo veas así de minúsculo. Ponete a pensar que vamos a planificar una comida o una cena. Entonces, yo con apego ansioso voy a decir, ay, yo voy a pensar en qué le gusta a Osmani, qué le gusta a la fulana, qué le gusta a la sutana, y quiero que todo salga bien, y me pongo ahí como a darlo todo, y ya me pongo con aquella angustia y aquella ansiedad. En el caso tuyo, te sobrepasa todo lo que yo estoy haciendo, entonces vos, en vez de huir, un tip pequeño o una forma de ir cambiando eso, de ir mejorando, si vos tenés la conciencia de que querés relacionarte de mejor manera, pues sería el que vos podás expresar: demen 20 minutos, voy a respirar tranquilamente y vuelvo, porque en este momento estoy desbordado por la situación o por lo que sea, y en este momento voy a respirar, voy a pensar, y cuando vengas, sugerir 2 lugares: comamos italiano o comamos mexicano, ¿sabes? Puede ser como intentar un poco involucrarte y también poder expresar esa emoción. En el caso del apego ansioso, yo podría decir, bueno, voy a intentar relajarme, voy a expresar también que si no lo pensamos pronto y no hacemos la reserva rápido, yo me angustio, pero también voy a dejar que tu opinión valga y podamos llegar como a un consenso. Y también esto aplica para los 3 tipos de apego. O sea, tener como esa confianza en decir todo va a estar bien, es algo que voy a ir a disfrutar en el sentido del apego desorganizado, que puedes tener como ahí eso también de yo igual me espero a ver qué dicen y a lo mejor no me aparezco siquiera y digo que voy a ir y hago todo el plan y a última hora lo siento, tengo que cancelar porque no llego o no alcanzo, lo que sea. Entonces, intentar un poquito escuchar a las otras personas, involucrarte en la dinámica. Ponemos estos ejemplos, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser algo muchísimo más grave, digámoslo, o una situación en la cual se te pida algo más de responsabilidad
emocional. Entonces, con esas pequeñas cosas, con el entorno seguro que vos tenés, que todos tenemos siempre uno, y si no lo tenés, pues hay que buscarlo. Entonces, de la manera que vos podás con ese entorno ir haciendo pequeños cambios, te va a ayudar a vos a tener esa confianza de cuando vayas conociendo personas nuevas, ya ir como con la nueva skin. Uh-huh. O sea, como con el nuevo personaje, que no es un personaje, sos vos, es tu identidad que vos estás creando, como partiendo de la base que ya tenés, pero renovando. Decíamos la otra vez, ¿no? Podemos hacer eso como una renovación, una reforma, sí. Y lo podemos incluir ahí. Además que lo importante, como decimos, yo creo que lo primero y lo principal es identificar en mí qué es lo que yo creo que, primero, ya nos contarán ustedes qué apego creen que tienen o si se identifican con alguno. Pero lo importante es identificar qué apego creo que tengo, qué situaciones creo que se pueden mejorar y desde ahí evaluarlo, darte cuenta de las alarmas que saltan en X situación y desde ahí trabajarlo. Sobre todo, uno, para mejorar nuestra forma de relacionarnos, nuestro bienestar primero, y segundo, pues si somos madres o padres y queremos también ayudar a nuestro hijo o hija a que vaya transitando hacia un apego seguro y que entienda de esa manera a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Qué bonito lo que acabas de decir, porque yo sé que aquí nos ven muchas madres, sí. Y muchas veces tenés como esa carga de yo no quiero hacer o no quiero repetir toda esta carencia que yo tuve, todo esto que me pasó, y a veces el exceso, lo dijimos en el otro video anterior, el exceso de amor te puede llevar a cegarte de alguna manera y no ver todo con claridad. Entonces, este tipo de aprendizaje tuyo te va a llevar como, ya me entiendo yo, entonces ahora voy a ser capaz de poder ver mi hijo, de qué manera se relaciona, porque recordemos que aparte de todo este sistema de tipos de apego, heridas de la infancia, cómo nos relacionamos y tal, cada ser es individual, cada persona es diferente. Entonces, ustedes pónganse a pensar en sus núcleos familiares, si tenés hermanos o si tenés primos, si sos hijo único y vos tenés primos o familiares o amigos, cómo han crecido, que han crecido en los mismos núcleos familiares y esas personas no necesariamente tienen que haber vivido de la misma manera cada una crianza, aunque haya sido la misma. No siempre, a los hermanos menores siempre los miman, ¿verdad? Sí, díganos ustedes. Mentira, hermanos menores. Yo es que soy de en medio, entonces por eso me pongo ahí. También. Pero bueno, sí, tenés un poquito de razón y además que también, como lo dijimos en el video anterior, no hay un manual para ser padre. O sea, a veces tiramos con lo que tenemos, con lo que sabemos y tratamos de cuidar a esa personita, de protegerla, de darle todo el cariño y a veces eso mismo que estamos haciendo es lo que puede provocar lo contrario. Pero, repetimos, que tampoco hay un manual para ser el mejor padre o la mejor madre y si podemos de aquí sacar pautas o cosas que nos ayuden y evaluarlo y vernos, pues qué mejor que hacerlo y ponerlo en práctica, ¿no? Hemos venido tratando el tema y vamos a continuar diciendo que existen dos mentes, la racional y la emocional. Esto muchas veces vamos por ahí repitiendo, somos como el lorito, vamos repitiendo. Y lo típico, que a veces alguien tienes un problema o algo te perturba. ¿Y qué te dicen las personas? Hacelo con el corazón. O hacelo lo que la mente te diga o lo que te dicte tu corazón. Porque asociamos el corazón a lo emocional. Esto viene de otros temas y ahí nos meteríamos a sistema límbico, que es el que regula un poco las emociones y tal. Pero bueno, el hecho... La que no la amigdalitis. ¿Ah? La amígdala, digo, que no la amigdalitis. Sí, el sistema parasimpático, el neocórtex, cómo nos hemos desarrollado, bueno, en fin, tiene tela para cortar el tema. Entonces, esto a nivel primitivo, antiguamente, o sea, cuando nosotros estábamos empezando a desarrollarnos, que la gente se alimentaba a base de lo que tenía antes de que existiera la agricultura y todo esto, las emociones ya jugaban un papel muy fundamental. Por ejemplo, si vos tenías miedo, sí, era porque a lo mejor tu cuerpo se estaba poniendo en alerta de que había una serpiente,
¿sabes? Y entonces luego venía la ira, porque a lo mejor a vos te tocaba atacar. Sí, para defenderte. Para poder defenderte y sobrevivir. Entonces, esas emociones ahí jugaban un papel. Sí. ¿Qué pasa? Al haber evolucionado y que ahora hay agricultura, antes el nivel de vida de una persona era la tuya o la mía, más la tuya que la mía. Y entonces imagínate, o sea, ¿qué podía aprender una persona de los 0 años a los 30 si lo único que por lo que se tenía que preocupar era por no morir? Por sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Al ir evolucionando, hemos mejorado en un montón de aspectos. Incluso en el tema de que nos interese aprender sobre las emociones, que nos interese aprender un poquito más sobre nosotros y tal. Entonces, hemos pasado como de que esas emociones jugaban un papel fundamental para la sobrevivencia a que ahora vos digas, un niño en la escuela, alguien le está gritando y entonces con ira tira un pupitre. Sí. ¿Sabes? Ya la ira no se conoce la emoción como estoy sobreviviendo, sino me estoy atacando. Entonces, la sociedad en general, a menudo que vemos nosotros en las noticias, muchas noticias malas de todo lo malo que está pasando, nos saturan con un montón de información negativa. Casi siempre vemos todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, sí, que tiene un trasfondo que la mayoría de veces nos da miedo. Generalmente no vemos muchas cosas positivas. La cultura del miedo, le llamaríamos. La cultura del miedo. ¿Por qué? Porque esto, lo que estábamos retomando, al ir evolucionando, ¿qué pasó? Vieron que de cierta manera había que domesticarnos. Sí. No es el término, pero había que intentar hacer como un manual emocional, que no he visto de esa manera, pero es decir, ante esta situación actúo de esta manera. Y aunque no lo creamos, en diferentes partes del mundo, Nicaragua, España, Estados Unidos, en cualquier continente, Europa, África, da igual el continente en el que estemos, a nivel cultural y social tenemos unas reglas establecidas, como ya los normalizamos, ya la vemos como asumida. Ya de hecho, muchas veces vos decís, ¿dónde es que yo aprendí esto? ¿Sabes? Si vos te pones a pensar en alguna cosa, lo que sea, algún adoctrinamiento que tengamos sobre cómo vemos el matrimonio, cómo percibimos nosotros la educación, en fin. Sí. Un sinfín de cosas, ¿no? Entonces ya venimos, incluso nuestro antepasado, ya es como alguna forma de herencia cultural. Entonces ya eso ni siquiera lo tenemos que hablar. Ya está así. Y lo típico que te dicen, esto siempre ha sido así. Aquí siempre ha sido así, aquí no funciona así y no lo vamos a cambiar. Entonces, la importancia de nosotros buscar un poquito, ya sabemos que razonamos y que eso nos diferencia, por ejemplo, de los animales. Entonces, el razonamiento nos lleva a construir grandísimas cosas. El coeficiente intelectual es muy importante. Aquí no vamos a decir que no es importante ser inteligente intelectualmente, pero eso es como una lotería. Porque también depende de la genética. O sea, depende de la genética si vos vas a desarrollar una inteligencia o no, porque son heredadas. Si yo a lo mejor voy a heredar ser artista o pintora, bueno, eso también es artista, pero o me va a gustar más el tema de manualidades o, en fin, un montón de cosas que pueden haber. Entonces, eso es como una lotería. Vos no sabes lo que te va a tocar. Pero en el sistema educativo, en tu escuela, en la mía, aquí, en general, sí. A nivel mundial, hay algo como que no está escrito en ningún lugar, porque yo creo que ni a vos ni a mí nos dijeron, hagan una fila los inteligentes y los no inteligentes. Tampoco te hacían un test al inicio de la clase para decir este es el inteligente y este no es el no inteligente. Pero se van clasificando a los niños. Sí. Se van clasificando a los niños y se van poniendo en un pedestal el que es inteligente. El que cree el profesor o la profesora que es inteligente, que no necesariamente lo sea. Sí, a ver, inteligentes somos todos, ¿verdad? Sí. Pero que es más inteligente que el resto. ¿Por qué? Porque a lo mejor corta, estamos hablando de los primeros. Pequeños, sí. Corta su habilidad motora, corta recto el cuadrado y así es que hay que cortarlo. El calladito. O no habla y es bien modosito, bien portadito, en fin. Entonces, esto se cree y se considera, incluso hasta hace poco,
relativamente poco, estamos hablando de los años 50 o así, a nivel psicológico, se hacían casi todos los test y todos los estudios acerca de la conducta humana. O sea, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos. Esa era la base para estudiar la inteligencia, la conducta, ¿sabes? Y el coeficiente intelectual. O sea, ¿sabes? Todos hemos hecho el típico test vocacional. Que un test vocacional te dice para que sos bueno, pero a vos en la escuela te dijeron que no eras bueno para nada. Sí. Aunque vos seas el mejor pintor del mundo, pero como vos, a lo mejor por lo que sea, no has podido darte cuenta de eso todavía, pues no te crees que no vales para nada. Entonces, la importancia de la inteligencia emocional es, hoy en día hay mucha gente siendo influencer en las redes sociales que lo ha petado, lo ha abordado o está en el top. Y a lo mejor vos le haces un test de coeficiente intelectual a esa persona y es menos de 120. Sí. Pero ¿qué pasa? Esa persona tiene habilidades interpersonales, talento de comunicación verbal y no verbal, tiene como esa... eso ser pegajoso y la gente le quiere ver y lo quieren seguir y tal, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que el que se sacaba 90, 100, 10, 9, 10, o sea, cuando eras pequeño vos decías, ese se va a comer el mundo. Sí. Porque en la mente vos tenés que tus papás, la gente en general, siempre te están viendo, ¿cuánto te sacaste? ¿Cuántos puntos te sacaste? Y te evalúan con un número. Sí. Entonces, ese número, desde que somos pequeñitos, te va diciendo, vos valés, vos no valés, vos valés, vos no valés. Sí. Y yo, por ejemplo, conozco mucha gente, una de las personitas que nos comentó por ahí, tiene como, para mí, las dos cosas ahí, las dos mentes las tiene bien desarrolladas, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque es muy inteligente. Hasta hace poco, digámoslo de alguna manera, ha aprendido como a desarrollar también sus habilidades interpersonales, pero el ser inteligente la llevó muchas veces a tener problemas, envidia de los otros niños, tal, porque si te pasaba, ¿no? A veces vos decías, quiero ser el monitor de la clase. Yo no sé si aquí se lleva eso, pero en Nicaragua, al menos en Centroamérica, el profesor escoge el monitor porque muchas veces tiene como que delegar responsabilidades. No te escogen si vos no sos bueno en matemática o generalmente matemática. Sí. O sea, porque si un niño, y esto pasa mucho, si un niño cuando es pequeñito rápido se aprende los números antes que las letras, le aplaudimos. Cuando lo que necesitamos más es aprender a expresarnos y aprender a hablar. Lo que estabas comentando antes de los niños y las niñas hablamos generalmente primero que los hombres. Sí. Y entonces ahí empezamos desde antes como con ese aprendizaje, lo voy a repetir, verbal, a poder expresarnos y ya le llevamos la delantera. Entonces, retomando lo que estaba diciendo, ¿qué pasa? Que si vos te crees tanto eso de que, bueno, yo voy a tirar con esto y voy a triunfar o voy a ser exitoso porque me sé todo el álgebra. Pero vos llegas a una empresa donde el dueño tiene cero inteligencia intelectual, sí, pero tiene el dinero o la astucia, la habilidad para haber creado esa empresa, y vos terminas detrás de una computadora trabajándole a esa persona 9 horas al día para que el otro cumpla su sueño. O sea, el éxito, que eso está visto en la sociedad que es el éxito, ¿no? Pero depende de lo que vos creas que es el éxito en tu vida. Entonces, muchas veces no tenés asegurado con tener un coeficiente intelectual que te va a ir bien en la vida. O hemos visto casos de científicos, grandes pensadores o grandes biólogos, qué sé yo, gente que vos decís es que lo tiene todo y no tiene un vínculo amoroso. Porque no ha desarrollado esas habilidades, tiene aquel cerebro top, ¿no? Pero no ha desarrollado esas habilidades para poder conectar con alguna persona o para poder expresar sus emociones. Entonces, hay como 5 pasos o 5 claves que dijéramos que te llevan a trabajar la inteligencia emocional. El primero sería el autoconcepto. Sí. Lo que yo pienso de mí, lo que yo opino de mí mismo, y eso también puede influir mucho en eso, en general, en cómo actúo, en cómo... Si yo tengo un concepto de mí
que no es, por ejemplo, que yo lo puedo todo, que sé que voy a resolver los problemas, que sé que voy a salir de una situación. Entonces, yo, al desconfiar de mí, es que me empieza inseguridad y no crean que es que estoy pensando en, yo no confío en mí, voy a tener inseguridades, sino que inmediatamente actúo o mi mente actúa de la manera de que ya sé que no lo voy a solucionar, me estreso, me sofoco, me pienso las cosas así y por ahí va un poquito lo del autoconcepto, de lo que yo creo en realidad y no es lo que yo me diga, que a veces sí, pero si no es lo que yo con los años he ido creyendo de mí mismo o lo que me han hecho también creer de mí mismo. Sí, y ese autoconcepto va reforzado también por cómo vos tenés ese registro de tus emociones, cómo vivís esas emociones. Entonces vos decís, cuando tengo miedo, se me hela la sangre. Tengo como las manos frías. Cuando algo me asusta, subo las cejas o arqueo las cejas así en modo de sorpresa. ¿Cómo reaccionás vos? ¿Cómo transitas esa emoción? Entonces, siempre decimos que un consejo o una manera de llevar ese registro emocional es escribiendo. Ujú. Si vos escribís cómo te sentís en el momento en que vivís cualquier situación, eso te va a ayudar a vos a conocer cuáles son tus emociones. Bueno, las emociones ya sabemos cuáles son, pero me refiero, ¿cómo es que vos respondes ante esas emociones? Entonces, lo que vos decías, la autoconfianza, el concepto de que vos digas, bueno, yo tengo estas y estas habilidades, estas y estas capacidades. Que da igual lo que te hayan hecho creer a vos cuando estabas en la escuela y que te dijeron a vos, mira, vos no vales para la matemática. Probá. O sea, probá. Vos no sabes pintar, probá. Igual no lo haces perfecto, pero te gusta. Y esa sensación de estar ahí coloreando a vos te llena. O no lo haces perfecto para la perfección que cree el otro, que es la perfección. Exacto. Porque hay que ver desde qué umbral se ve. Bueno, entonces dijimos primero autoconcepto, Sí. segundo. El segundo sería la autorregulación. Ujú. Entonces, la autorregulación de las emociones, que estamos diciendo autorregulación, no control. Sí. Porque el control, el que vos te obsesiones con controlar esa emoción, puede llevarte a que el concepto lo entendás un poco al contrario y bloqueas esa emoción y se pueden producir según qué situaciones, incluso una lexitimia, que es como no tengo ninguna emoción y eso te lleva a que no entendás tampoco las emociones de los demás. Entonces, la autorregulación ya la tocamos en el tema anterior del autoconcepto y es, yo voy haciendo un registro de cómo respondo ante alguna situación y eso a mí me va a ayudar a ir creando como un sistema nuevo, una base nueva de cómo me estoy, por ejemplo, tengo un accidente y me tropiezo y me caigo. Ese desembarazar de esa angustia, de la vergüenza de que alguien te vio caerte, qué sé yo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas que son pequeñitas te van ayudando a crear esa autorregulación para cosas más importantes o más graves. 3. La 3 sería como la automotivación. Me encanta un video que hay por ahí por redes sociales, que yo creo que igual vos también lo has visto, que está una niña en un tobogán empujando a los amiguitos. Después ya no hay quien la empuje a ella y se autoempuja. Más o menos eso es la automotivación. Es muy importante que vos, con el autoconcepto que ya te creaste, la confianza que ya tenés, la autorregulación que vas haciendo de tus emociones, vos te motives. ¿A qué me refiero con esto? Motivación, no obsesión. Es decir, yo tengo una meta, la que sea. ¿Qué voy a hacer yo para llegar a esa meta? Muchas veces sabemos que nos ponemos algún objetivo y mientras vas en el camino, algo te pasa, no te pasa, muchas cosas suceden y vos podés decir, ya no voy a seguir con eso, lo dejo, me rindo. No, vos mismo tenés que estar dándote el empujoncito de atrás, motivándote. Yo puedo, lo voy a intentar, quizás no lo logre como me lo había planteado, pero voy a buscar otro camino y a lo mejor me gusta más como el final de eso. El cuarto era entonces la empatía. Una vez que ya tenés ese autoconcepto, ya vos podés aprender a entenderte un poquito más cómo te relacionás o cómo vos respondés ante esas emociones. También es intentar conectar con las emociones y con las vivencias de las otras personas. Generalmente nosotros decimos,
cuando alguien nos dice cualquier cosa, no nos ponemos en la piel de esa persona, sino que decimos, me está atacando o me está diciendo eso a mí, o en qué me afecta a mí. Nos seguimos comiendo la cabeza con lo que me dijo, lo que hizo, tal, desde vos. Sí. No te pones en que a lo mejor a esa persona le acaban de decir que alguien murió O le pasó cualquier situación. Entonces, un poquito a aprender a ver hacia afuera, a ver qué es lo que está pasándole a la otra persona, a intentar conectar, y eso te va a facilitar también el proceso de poder leer más allá de las palabras que alguien te está diciendo. Vos siempre que estés en una conversación con alguien, intentá mirar sus ojos, intentá mirar sus gestos, intentá ver su postura corporal, que eso te va a dar muchas señales a vos de si lo que esa persona te está diciendo tiene que ver con cómo se está sintiendo. No para que lo uses para manipulación o para tu beneficio, sino para poder intentar conectar con lo que la otra persona te está contando. ¿Y la quinta? La quinta serían las habilidades sociales. Las habilidades sociales, como el poder decir vos, voy a estar en un grupo, voy a ser colaborativo, voy a intentar dar ideas, voy a conectar con estas personas. Habilidades sociales de solidaridad, poder intentar integrar ese grupo e intentar ir por la vida trabajando como en equipo. Si vos ves las otras personas como parte de esta sociedad, este mundo, la vida sería un poquito más fácil, porque dejaríamos de tirar por esa individualidad que estamos tirando. En 2020 ocurrió algo que nos unió a todos a nivel mundial, y ahí afloraron algunas habilidades sociales como la solidaridad, intentar ver por lo otro, si a vos te falta esto, yo te lo doy, pero eso fue momentáneo. Se olvidó rápido. Ahora está como que eso no hubiese sucedido, y a ver, es algo súper fuerte, están pasando otro montón de situaciones de las que solo somos espectadores, y decimos, no, como no está en mi... Como a mí no me afecta... Como a mí no me afecta, o peor, en mi día a día. la manera víctima, como no puedo hacer nada, está en tus manos cambiar poquito a poco ese mundo a través de esas habilidades sociales, de decir, yo no puedo ver la paz mundial, pero sí puedo a mi vecino que está a mi lado intentar ver qué le falta o en qué le puedo colaborar, involucrarme un poquito en relacionarme con ellos y en el trabajo, en la escuela, si ves que a alguna persona le están haciendo bullying, o sea, fin. ¿Se puede trabajar la inteligencia emocional? ¿Cómo lo puedo trabajar? Bueno, el trabajo más o menos le hemos dicho que son estos pasos. El escribir. Tenés que escribir primero un autoconcepto. La típica dinámica que ponemos que ahora yo creo que es universal en quién soy yo. Casi siempre nos tomamos como lo hacemos o lo hacemos superficialmente, pero eso hacerlo como un trabajo diario. El ser humano, así como aprendemos cada día algo nuevo a nivel de mental, racional, así mismo también podemos ir aprendiendo a cultivar las emociones y aprendiendo a cultivar la inteligencia emocional. Es decir, cada día yo voy a registrar hoy cómo lo viví. No tenés que poner absolutamente todo, pero con que vos pongas, me pasaron 10 cosas bonitas. ¿Cuáles fueron las 10 cosas bonitas que te pasaron? ¿Cómo las viviste? Me pasaron 10 cosas que no me gustaron tanto. ¿Cómo puedo hacer yo para afrontar estas cosas que no me gustaron tanto? Eso es. Y cómo esas cosas que no me gustaron voy cambiando y voy, desde mi punto de vista, mejorando en cómo actúo yo ante esa situación. Que no me afecten de la misma manera, que resuelva o que haya salido de la situación de una manera tranquila, que me sienta a gusto, que eso es un poquito también ir entrenando, ir viendo cómo se puede mejorar, por decirlo de alguna manera, la inteligencia emocional. Sí, y voy a cerrar con una frase que no es mía, pero si tienen la oportunidad de leer a esta escritora que se llama Blue Minette, ella tiene un libro que se titula Ser feliz es darse cuenta. Creo que eso es un poco la base también. Si yo me doy cuenta de cómo estoy respondiendo en vez de cómo estoy reaccionando, si dejo de ser reactivo y empiezo a ser empático, a involucrarme, lo que ya decíamos, ¿no? con lo que estoy viviendo o transitando y cómo lo están viviendo los demás, entonces ahí voy a tener pautas de incluso una vez vos escribís algo que crees que te ha pasado, lo ves desde otra perspectiva. Sí. Hace poco vi un video que decía que cuando vos tengas el impulso en una pelea, en una discusión con tu pareja, tu mamá o quien sea,
de decirle todo lo que estás pensando en ese momento, no lo hagas, si es una discusión. Escribí el mensaje, pero no lo mandes. Hacete un auto chat de WhatsApp y envíatelo. Y mañana, al día siguiente que hayas descansado, que hayas dormido, mira ese mensaje. Muy probablemente vas a decir, Dios mío, o sea, ¿cómo yo iba a decir esto? Estamos hablando de un mensaje, pero a veces hay actuaciones que nosotros tenemos que decimos, ¿cómo fui capaz de arrepentir? Decir, ay, y te empieza la culpa, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, hay pequeñas cositas que podemos ir introduciendo en nuestra práctica diaria del journaling que le dicen, ¿no? De ir escribiendo, ir anotando, lo típico también de poner un frasquito y poner 20 cosas positivas y cuando tengas un día bueno o no tan bueno, sacar de ahí y eso te va a motivar o te va a animar. Además, yo creo que también eso lo puedes hacer, que lo hemos visto este fin de semana y planteábamos, estábamos compartiendo ahí con un grupo y planteábamos el vivir desde el agradecimiento, ¿sabes? Estamos acostumbrados a vivir desde la falta, desde la carencia, desde el no tengo, el no tengo esto me pasó, no sé qué. Pero si cambiamos un poquito la dinámica y vivimos desde la gracia, desde el agradecimiento, desde decir, gracias porque tengo donde estar, tengo donde dormir, tengo un techo, tengo comida hoy, estoy tranquilo, tengo vida. Y con eso yo creo que te cambia un poquito también la mente y te cambia el día, el cómo empezar el día, en cómo empezar el momento, en cómo vivir la situación. Y yo creo que también es eso algo que podemos hacer y podemos aplicar. Qué bonito cerrar así de esta manera porque yo creo que una de las grandes motivaciones que puede tener el ser humano es la gratitud. Porque generalmente vivimos de lo que nos acusa, de lo que nos acomete, de la necesidad. Necesito un celular nuevo. En vez de decir, doy gracias porque hoy me alimenté, porque hoy respiré, porque hoy tengo la posibilidad de aprender. Entonces, me parece un cierre súper bonito que podemos hacer de esta charla. Nos quedaron un montón de cosas que no abordamos. Las retomaremos. Ustedes dejen en los comentarios, como siempre les decimos, dudas que tengan, cosas que quieran compartir. Recuerden que tenemos también las redes sociales o tenemos el correo electrónico vivirsinfiltropodcast@gmail.com. Escríbanos por ahí si quieren que contemos su historia. Dentro de pronto vamos a compartir con ustedes ya las primeras historias de vida que tenemos y que les habíamos dicho. Y si vivimos desde la gratitud, yo creo que puede ser un bonito mensaje y unido con la empatía. Si vivo desde la gratitud, hay muchas personas que hacen muchas cosas para que yo esté donde estoy, que coma lo que como, que tenga lo que tengo. Y también eso es vivir desde la gratitud conscientemente. Sí. Así que nada, gente, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Recuerden darle like, suscribirse los que no están suscritos, que nos ayudan a crecer. Sí, por favor. Y no así, cuesta nada, es gratis. Eso es, y así seguimos haciendo video. Compartan el video, síganos en las redes sociales y aquí estaremos en el próximo video. Chao. Vivir sin filtro podcast.